estos sugeridos para que miráramos para hoy. Bueno, y en las sesiones anteriores habíamos mencionado que pues partíamos de una relación social de producción esencial, básica para entender el capitalismo, en abstracto teóricamente, pero también en Colombia, que es el hecho de que es una sociedad productora de mercancías. Eh, y pues vimos unas características de esa sociedad productora de mercancías. Es una producción por parte de productores privados, autónomos, Profe, independientes. discúlpeme, ¿Sí? ¿Perdón? si su merced está pasando las diapositivas, aquí no se ven pasando. Ah, siempre ocurre como la primera vez, ¿no? No sé por Sí, qué. Entonces yo, vuelvo o sea, las voy a quitar y vuelvo y la pongo. Pero no entiendo bueno, por qué. Sí, pero gracias. Entonces, guardar, listo. Entonces volvamos a compartir y abramos la presentación. Gracias, César. no señor. Entonces, vamos aquí a ver, le doy la opción de presentación con diapositivas. ¿Cómo es que se llama? Configuración. Y que esté listo. Ya está. Eh, Vamos entonces a compartirla y me dicen si está pasando ahora en un momentico. Listo, ¿se ve? Sí, sí, señor. Bueno, entonces la pongo en grande para que se vea, a ver, listo. Y sí, estaba pasando, estaba mencionando, sí pasó, ahí están los numerales que vamos a ver hoy y estaba mencionando algunas cosas como de Profe, repaso. no, se ve solamente lo que usted, no se ve grande, mejor dicho, se ve solamente el título. ¿Solamente qué? El La título, primera, la primera. ¿No pasa? no Ahí pasa, está. ¿Sí pasó o no pasó? no ha pasado. ¿No? Bueno, ahora sí, pues no sé qué hacer. ¿Qué me recomienda? A ver, voy a hacer una opción Profe, de... trate de cuando va a compartir, ahí pasó a la segunda. Sí, pero se ve... Bueno, entonces hagamos lo siguiente. ¿Sí? ¿Se Está ve? bien, está bien. Sí, Listo. perfecto, Luego, ahí está perfecto. La tasa de explotación es superior en países capitalistas más listo. desarrollados. Perfecto. Sí, Listo. sí, Ah, está bueno. bien. Entonces estaba mencionando que habíamos arrancado con una primera parte mirando una relación social y una dimensión del capitalismo en teoría y en Colombia, que es la producción de mercancías. O sea, es una forma de producción. Se produce por parte de productores privados que se vinculan en el mercado eh, a través de la venta y compra de las mercancías y por medio del dinero. Y eso pues tiene unas implicaciones para este tipo de sociedad. Eso, como mencionábamos, es algo que se toma por dado, es algo natural, que prácticamente no se discute a fondo y que desde la perspectiva de los defensores del capitalismo y los economistas, pues se ve como una forma de organización muy eficaz, el método más eficiente para asignar los recursos en una sociedad. Pero vimos también cómo ese tipo de sociedad genera o produce unas consecuencias. Y una de las consecuencias es que como no es planificada, no es organizada conscientemente, pues puede generar sobreproducción y puede llevar a crisis por sobreproducción. Vamos a ver ahora otro rasgo, que es el de la producción de mercancías mediante trabajo asalariado, que fue lo que iniciamos a ver en la sesión pasada y vamos a continuar con la exposición de este tema, que es la relación fundamental entre dos grandes clases, los capitalistas y los trabajadores asalariados. Y la producción capitalista, mencionamos, predomina en la producción colombiana. No solo hay producción con trabajo asalariado, hay producción con otro tipo de trabajo, con el trabajo por cuenta propia. Pero cuando se toma el total del valor agregado o del Producto Interno Bruto, se observa que
por lo menos el 76% es producción bajo relaciones asalariadas. Y digo por lo menos porque hay algunas formas de ese trabajo por cuenta propia que en la práctica es un trabajo asalariado disfrazado. Vimos la tasa de explotación, que era del 114% en el último año que observamos, en el 2022, y una tasa de explotación que es la relación entre el excedente bruto de explotación, que es una categoría aproximada a la noción de plusvalor de Marx, y que indica pues, que los trabajadores dedican la mitad del tiempo de trabajo para producir el equivalente de su remuneración y la otra mitad para producir un excedente. Los trabajadores son más o menos el 95% de la población ocupada capitalista y se quedan con menos de la mitad, con el 47% del valor agregado. Si eso se mide en términos por persona, por capitalista o por trabajador asalariado, pues da unas diferencias extraordinariamente grandes. Y eso es lo que configura, en los términos más generales, más básicos, la noción de una explotación. Una clase extrae de otra clase un excedente. En el caso de la sociedad capitalista, lo extrae por medio del valor, lo extrae en términos de dinero, pero detrás del valor hay trabajo excedente, hay producto excedente. Si se pudiera poner en un solo almacén éxito toda la producción nacional de un año, pues resulta que 12 millones de personas van y cogen la mitad y después entran 600.000 y se quedan con la otra mitad. Y de ahí surge pues, la desigualdad, esa es la desigualdad estructural, cualitativa, que se expresa en desigualdades cuantitativas. Entonces, esos son algunos de los elementos que vimos la vez pasada. Un paréntesis, yo hablé con los perros, le pedí que no aullaran, pero creo que no me entendieron. Trataré de convencerlos para la próxima sesión. Surgieron algunas preguntas en la sesión pasada, preguntas muy interesantes que ameritan profundización y que obviamente en algunos casos me obligan a mí a estudiar un poco más. La tasa de explotación es superior en países capitalistas más desarrollados. Vamos, esa es una pregunta que creo que la hizo Manuel, que no tengo los datos, pero pues vamos a tratar de conseguirlos. Si los trabajadores domésticos y los trabajadores al servicio del Estado generan plusvalor. Si los capitalistas reconocen el concepto de excedente bruto de explotación, el famoso EBE que mide el DANE. Si es el Estado colombiano un Estado robusto según el número de trabajadores. ¿Y qué rol ocupan los trabajadores que no generan valor y plusvalor de manera directa, que está asociado con la función del capital comercial y del capital financiero? Sobre todo esto vamos a desarrollar algunos con mayor profundidad a lo largo de las próximas sesiones. Entonces, les pediría paciencia en algunos casos. Yo mencioné ya algunos puntos, pero por ejemplo, lo que tiene que ver más con elementos teóricos, los vamos a profundizar en el capítulo 11 y 12 sobre esta parte. El trabajo asalariado no productor de plusvalor, por ejemplo, el trabajo de los funcionarios del Estado o el trabajo doméstico, pues hay algo en el capítulo, en el numeral 17, perdón. El concepto de excedente bruto de explotación y su relación con el concepto de plusvalor. Ahora mencionaré más adelante algo, pero vamos a seguirlo trabajando. El plusvalor en la producción, el comercio y las finanzas también es un tema que vamos a abordar. Entonces, todo esto es para decirles que trataré, algunos puntos están contemplados ya, otros que de pronto no están incluidos, haré lo posible por mencionarlos en su momento y pues por conseguir, cuando sea el caso, información o argumentación que no está planteada. Entonces entramos en el numeral 6, la finalidad del modo de producción capitalista es obtener plusvalor constantemente. Y esa es la finalidad del sistema. Esa es la razón de ser de la sociedad capitalista. Es obtener plusvalor, es obtener un excedente. Es obtener, a partir de la inversión de un capital mayor, de una suma de dinero, transformarla en una suma de dinero mayor. Con frecuencia en las discusiones sobre la economía colombiana
se le da mucho peso al crecimiento del PIB, sobre lo cual ya vimos algunas cifras en pasadas sesiones. Se le da mucha importancia a las tendencias del crecimiento del PIB en valor, en dinero, pero a su vez es un crecimiento en términos de valores de uso, de una gran cantidad de objetos útiles para satisfacer necesidades. Pero ese no es el parámetro para evaluar o medir la sociedad capitalista. Lo que les interesa a los capitalistas como individuos y lo que es la razón de ser del sistema en su conjunto, que es el marco que condiciona la actuación de dichos individuos, es obtener el plusvalor. Y el plusvalor bajo diferentes formas, que ahora vamos a ver algo sobre eso. Entonces, si uno fuera a medir el capitalismo colombiano, a evaluarlo, a juzgar cómo va, pues en lo que hay que fijarse es en si está cumpliendo con su razón de ser, que es la generación de un excedente permanente. Las cuentas nacionales hacen unas mediciones periódicas, pero hacen un corte al final de cada año, así como se hacen en los balances de las empresas privadas. Y lo que se observa con base en las cuentas nacionales del DANE es que los trabajadores asalariados generan todos los años un excedente de explotación enorme. Todos los años se genera. Puede que el PIB aumente un año mucho, puede que el otro no tanto, puede que incluso casi que no aumente, y en muy pocas épocas, en muy pocos años de la historia colombiana para la cual se dispone de estadísticas, ha decrecido, pero la gran mayoría de años crece. Claro, como vimos antes, crece con tasas diferentes, no es un crecimiento parejo, pero hay crecimiento casi siempre, y casi siempre se genera un excedente enorme. Incluso con la pandemia, en años en los cuales hubo una recesión grande, hubo un excedente. ¿Qué es lo que ocurre? Que pudo haber disminuido, que no fue tan grande como lo esperaban, pero siempre hay un excedente. Y si se acuerdan, les había mencionado que Marx se refería a ese gran excedente como un gran botín. Es el gran botín por el cual compiten los capitalistas. Entonces, lo que muestran las cifras del DANE es que se cumple el objetivo, ¿sí?, en el modo de producción capitalista de generar el excedente. La tabla, pues seguramente no la van a poder ver, no sé si la agrando un poquito, a ver si, por lo menos para ver la primera, las dos primeras y la segunda columna, que es el excedente bruto de explotación. A la izquierda están los años, desde 2000 a 2022. Y las cifras son en miles de millones, o sea, la lectura es el primer año 67 billones, el último es 517. Acuérdense que esa es la cifra que utilizamos para calcular la tasa de explotación. Si se divide 517 en la última línea entre 454, que es la remuneración a los asalariados, da una tasa de explotación en ese año del 114. Pero el punto es, todos los años se genera esa masa de excedente bruto de explotación, que es un concepto cercano a la noción de Marx del plusvalor, del excedente que generan los trabajadores asalariados. Esto es la razón de ser de la sociedad capitalista. Y usualmente no se destaca en las estadísticas, no, casi ni se menciona. Y es común que los capitalistas y los economistas y los medios de comunicación y los opinadores le dan mucho peso al PIB, al crecimiento del PIB, a la parte material, aumentó la producción agrícola, aumentó la producción minera, que se enfoca en el valor de uso, que es necesario, obviamente, que es válido. Como la riqueza de las sociedades, pues está, la riqueza material está fundamentada en que haya muchos más valores de uso. Pero los capitalistas no producen por amor al valor de uso, no producen porque les gusten los productos, producen porque les interesa el plusvalor. Marx insiste en muchos casos en El Capital en que la producción capitalista es producción de plusvalor. Lo que producen es plusvalor, lo que producen es excedente. Y las cifras del DANE lo muestran claramente, así haya variaciones en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y aunque la economía colombiana, como vimos, no es tan grande como las desarrolladas,
es muy pequeña en términos por habitante comparada con otros, pero es una fuente de excedente permanente. Entonces, ese objetivo en la sociedad capitalista se cumple plenamente. ¿Podría ser más? Sí, seguramente los capitalistas quisieran tener más. Y además, se genera el excedente en todas las ramas de producción. Obviamente, algunas generan más y concentran más. Por ejemplo, la industria manufacturera aporta el 12,5% del valor agregado. Esta es una cifra que se usa mucho cuando se habla, por ejemplo, de la desindustrialización. Hace muchos años la industria era el 20%, ha perdido peso, ahora solo es el 12%. Y entonces lo ven como un problema. Pero resulta que en el último año, vamos a ver ahora la tabla, se quedan la industria manufacturera agregada en su conjunto con el 18% del excedente bruto de explotación. Es decir, se queda con una tajada muy grande. Participa el 12% en el valor agregado, pero se queda con el 18% del excedente bruto de explotación, con una quinta parte. La explotación de minas y canteras se queda con el 16%. Esos dos sectores son la tercera parte de todo el excedente bruto de explotación. Entonces, en términos de la masa, ¿sí? De la masa, digamos, de la cantidad de excedente, pues son estos dos sectores. Ahora veremos los otros datos. Y el DANE no ofrece en sus cuentas nacionales otro indicador que es muy importante, que es la tasa de rentabilidad. Y una cosa es la masa, ¿sí? Otra cosa es la tasa. Ya vimos la tasa de plusvalor, que es dividir el excedente entre la remuneración a los asalariados, que es muy importante para entender cómo es la relación entre capitalistas y trabajadores asalariados. Pero a los capitalistas les interesa, que es un punto que vamos a ver con más detalle ahora más adelante, también es la rentabilidad de su capital, del dinero que invirtieron. ¿Cuánto me renta? ¿El 10%, el 15%, el 20%, el 8%? Esa es una noción cotidiana común porque se asocia a, a la tasa de interés. Entonces, todo el mundo sabe que mete unos recursos en un banco, en un CDT, o lo presta a alguien y lo presta con una tasa de interés. Entonces, la rentabilidad. Entonces, el interés es la masa, pero también la tasa, la proporción. El DANE no ofrece esos datos de rentabilidad, hay que buscarlos en otras fuentes. Y ya habíamos hablado algo de esto, el DANE muestra que obtienen excedente también el sector comercial y el sector financiero. ¿Sí? ¿Alguien está preguntando algo? No, no, es que de pronto hay un micrófono abierto. Bueno, entonces, o sea, hay una pregunta, pero no veo la mano levantada. El DANE incluye, aquí nuevamente veamos si la podemos ampliar un poquito. El DANE incluye en su medición, ¿sí? Está arriba la industria manufacturera, que se queda con el 18%, la minería, minas y canteras, el comercio y otros sectores. El DANE agrupa bastante, hasta la construcción, al final la agricultura. Bueno, ahí está la distribución sectorial. En todos los sectores o ramas de producción que el DANE investiga para elaborar la suma del Producto Interno Bruto, en todos se produce un excedente bruto de explotación. En todos hay un excedente todos los años. En todos desde que hay estadísticas, todos los sectores. Algunos generan más que otros. Vamos, ese es un punto que si hay una diferencia, hay que tratar de verlo, pero con las cifras del DANE no se puede ver exactamente la relación con el capital. Pero sí se puede calcular dentro de cada sector la tasa de explotación. Ahí no está ni está en el libro, pero es una información que le permite a uno ver si en algunos sectores la relación entre el excedente y la remuneración a los asalariados es mayor o menor. ¿Por qué aparece el comercio? Porque uno diría, bueno, pero si es producción de valores de uso para generar el plusvalor, pero el comercio no vende una mercancía, el comercio eh, no produce, la vende, ¿sí? La vende. Puede que realice unas actividades parecidas al proceso productivo, es decir, la transporta, pero en general su actividad no es producir un nuevo valor de uso, sino pasarlo de las manos del productor a las manos del consumidor, el comprador. Y lo mismo ocurre con el sector financiero, que lo que hace es administrar dinero, ¿sí? Guardar el dinero en depósitos, transferirlo,
¿sí? Prestarlo, etcétera, etcétera. Entonces es diferente la relación. Pero todas estas actividades son áreas de inversión del capital. Y el capital se invierte con la finalidad, y lo logra, de obtener una ganancia. Ya pasaremos a eso ahora un poco más, adelante. El excedente bruto de explotación. Entonces, el excedente es un resultado agregado de un proceso de competencia entre los capitalistas. La cifra que nos da el DANE es una suma, es una estadística que resulta de agregar cosas. En la práctica, el EBES suma, el excedente bruto de explotación, suma formas específicas del plusvalor. La ganancia. O sea, el capitalista habla de mi ganancia en el sector productivo. Yo soy productor de mesas o soy productor de cerveza. Mi ganancia comercial. Yo soy un capitalista que invertí mi dinero una, en una, en una grande superficie, soy el dueño del éxito, bueno, o en un banco. Entonces yo cobro una actividad de administrar el dinero, de los depósitos, de hacer transferencias, de permitir que se saquen un cajero, etcétera, etcétera. Y a su vez hay otros capitalistas pues, que obtienen intereses, prestan el dinero a través de los bancos o directamente bajo otros mecanismos. Está también la renta de la tierra que obtienen los dueños, los propietarios de la tierra que la arriendan para que la usen en actividades productivas y también los impuestos que captura el Estado. Entonces, la medición del DANE, por eso digo yo que se parece a la noción de plusvalor. En la teoría de Marx, el plusvalor es una categoría que engloba, es una categoría teórica general. En la práctica cotidiana lo que aparece, se manifiesta y se ve es la ganancia en sus distintas formas, son los intereses, es la renta de la tierra, es los impuestos. Entonces, el DANE, sin que asuma una posición teórica como la de Marx, hace un ejercicio estadístico que se parece a la conceptualización que hace Marx. En la práctica, los capitalistas están compitiendo. Al interior de cada rama económica, los productores de mesas compiten entre sí, los productores de zapatos compiten entre sí, los productores de arroz, etcétera, etcétera. Pero a su vez ellos están mirando dónde hay más rentabilidad del capital y entonces tratan de pasar en la medida de lo posible, no es un proceso sencillo, obviamente, de pasar de una rama de producción a otra. Si una rama de producción es mucho más rentable, pues es lógico que un capitalista trate de pasar su capital a donde le van a ofrecer más rentabilidad. Y la división entre ramas de producción se complementa con una división que tiene que ver con las fases del capital. Algo habíamos mencionado muy rápidamente. Entonces, todo capitalista tiene una suma de dinero, supongamos cuando inicia, invierte una cantidad de dinero, con la cual compra medios de producción, compra fuerza de trabajo y desarrolla un proceso productivo. Su dinero se transforma en máquinas, en herramientas, en materias primas y en una cantidad de trabajadores contratados. Entonces el capital va pasando por fases y hace un proceso productivo, pone a los trabajadores a trabajar con las herramientas, con las máquinas, con el serrucho, con la madera y produce mesas. Y al final del proceso tiene un capital en la forma de mercancías. Tenía dinero, pasó a un proceso productivo y luego tiene mercancías, las vende, vuelve a tener dinero. Y el capitalista, todo capitalista y el capitalismo en su conjunto tiene que hacer actividades de manejo del dinero, de producción directa y de comercialización, de venta de las mercancías. Es un ciclo permanente y esas fases del capital llevan a una cierta especialización y a una división del trabajo. Entonces, algunos capitalistas se especializan en el comercio, otros en el área bancaria, otros en la producción directa. Todos tienen que estar en el mismo ciclo, pero se distribuyen. No se distribuyen planificadamente, no es una sociedad planificada, sino que se distribuyen en la medida en que son áreas de inversión del capital. Entonces, lo que se observa en el capitalismo es que algunos capitalistas invierten en el comercio. Entonces, su capital no lo usan para producir nuevos valores de uso, sino que lo usan para adquirir mercancías, llevarlas o recibirlas del fabricante
y ponerlas en los sitios en los cuales puedan los clientes o consumidores adquirirlas. Entonces, hay una diferencia material, pero en términos del ciclo del proceso general, tienen cosas en común. Pero es importante tener esas diferencias en cuenta, porque la riqueza material son los valores de uso. Entonces, el comerciante en sentido estricto no produce valores de uso, o el banquero. Pero dentro de esta sociedad son necesarios. Si no, no se podría vender y no se podría conseguir el plusvalor, no se podría conseguir el excedente. Aún suponiendo que no existiera el capital comercial aparte como una rama de la división del trabajo o el capital financiero, pues cada capitalista tendría que producir y tener su esquema de ventas. De hecho, muchas empresas productivas lo tienen o lo han tenido, tienen su fuerza de ventas, tienen sistemas de distribución, Coca-Cola o Bavaria, bueno, llegan a todos los pueblos del país. Entonces, tiene que hacerlo, porque es una sociedad de compra y venta que se mueve además y se relaciona por el dinero. Desde un punto de vista racional, en algunas partes Marx dice, en una sociedad que no esté organizada por productores privados independientes que se relacionan mediante la venta y la compra de dinero, muchas de estas actividades no tendrían sentido, serían superfluas, innecesarias. Pero en la sociedad capitalista son necesarias. Entonces los trabajadores del sector financiero, del sector comercial, son necesarios en esta sociedad. Son indispensables, pero constituyen una limitación, una deducción. Si el capitalista no tuviera que gastar, en una fuerza de ventas o en tener unos fulanos comprando, manejando dinero, manejando una tesorería, pues se ahorraría eso, ganaría más. Entonces, obviamente, los capitalistas intentan también reducir eso y hay procesos de tecnificación y de reducción de esos costos en el sector comercial y el sector financiero. Por ejemplo, pasar de un cajero ser humano a un cajero automático. En el sector financiero, en el sector comercial, igual, las máquinas registradoras o los aparatos en los cuales ya uno mismo va y es uno el que hace el proceso de registrar el producto y hacer el pago. Entonces, hay una división, son ramas de producción de actividad económica distintas, unas son productivas, otras son comerciales, son financieras, pero todas son productivas de un excedente. Tienen cosas en común, todas realizan una inversión, yo invierto o en un negocio comercial o en un banco o alguna actividad financiera o en una actividad productiva, producir mesas. ¿Y qué espero? Pues que mi capital aumente. Espero que mi dinero inicial se transforme en más dinero. Todos contratan materiales y fuerza de trabajo, sí, la necesitan. El banco contrata fuerza de trabajo. El comerciante contrata fuerza de trabajo. El capitalista, estamos hablando aquí de los capitalistas. El productivo, pues obviamente, y le tiene que dar, en algunos casos hay máquinas, bueno, en otros casos les da oficinas, computadores, bueno, tiene que comprar unos medios materiales. Y en condiciones normales, pues todo se obtiene una ganancia. O sea, si no se obtiene ganancia, pues no tiene sentido el proceso productivo capitalista. Al lado de ellos hay otro grupo especial de capitalistas. Hay unos capitalistas que son inactivos, es decir, no se involucran directamente ni en la producción, ni en la comercialización, ni en el banco, pero por procesos anteriores han acumulado sumas grandes, inmensas de dinero. En Colombia y en todo el mundo las hay, sumas enormes de dinero, que lo prestan, lo pueden prestar, en algunos casos directamente, eso ya no es tan común, en los otros casos a través del sistema financiero, depositan su dinero en bancos, en fiducias, en corporaciones financieras, en bueno, distintas figuras, para que estas entidades le presten al capitalista productivo de mesas o al capitalista comercial o al capitalista bancario. Y este capitalista pues exige, obviamente, a cambio del dinero que presta, pues una remuneración. Exige un precio y entonces le pagan una determinada cantidad que es el interés. Entonces participa también en
el reparto de ese gran excedente. Estamos a un nivel muy general. Algunos temas los vamos a mirar con más detalle, otros de pronto no tanto. Pero eso nos va mostrando cómo el capitalismo, todo lo que cuando hablamos del capitalista, pues el capitalista se divide en muy distintas formas. Y de hecho entre ellos tienen a veces conflictos, pues porque el capitalista productivo ve al capitalista bancario o al capitalista prestamista, pues como alguien que no trabaja y que lo exprime porque le quita intereses. El capitalista productivo vende el producto, vende las mesas, tuvo un excedente, pagóle ya a los asalariados. Pero aparece el banco y le, a ver, págueme los intereses. Pero aparece el Estado y le quita los impuestos. Pero aparece si tuvo que arrendar unos terrenos, pues tiene que pagar el arriendo, tiene que repartirlo. Entonces hay conflictos entre ellos. Por eso hay distintos tipos de conflictos. El conflicto básico es el esencial, es entre capitalistas y asalariados, en torno a la generación del excedente, que cuando el DANE lo suma, da algo aproximado al gran plusvalor, al gran botín. Ese es el conflicto básico en la sociedad capitalista, pero hay otros. Entre ellos están peleando, están compitiendo. Unos capitalistas quieren sacar a los otros en cada rama productiva. Entre las categorías de capitalistas también, el financiero, el prestamista quiere pues cobrar el máximo interés posible. El comercial también quiere pues sacar lo más que pueda y en determinados casos, cuando es muy grande, como se han conformado empresas capitalistas comerciales gigantescas, pues extraen, por su poder, le extraen también a los más pequeños. Y no estoy hablando aquí todavía de los otros, de los cuenta propia, y estos que también caen en las garras del capital financiero. Entonces, entre ellos hay una pelea permanente. Y la otra, que es constante, es la pelea con el Estado, que le quita vía los impuestos una parte más o menos grande de lo que él considera que es pues, su excedente. Entonces hay la pelea con el Estado, hay la discusión con el Estado, hay la lucha contra el Estado, hay las prácticas de evadir los impuestos, de eludirlos, etcétera, etcétera. Hay una serie de actividades permanentemente conflictivas entre los capitalistas. Y bueno, adelante ya estaba mencionando esta diapositiva, o sea que hay unas relaciones conflictivas, hay unas relaciones de reparto del excedente, finalmente es lo que hay. Entonces, los capitalistas son hermanos, se dan la mano y actúan coordinadamente cuando se trata de lograr que se les pague menos a los asalariados para que quede más excedente. Ahí están unidos, pero entre ellos todo el tiempo están compitiendo. Y súmenle a eso que además está la competencia internacional, no es solo la nacional, es una competencia a nivel mundial. Hay un debate con frecuencia y sobre todo entre sectores progresistas, pero también entre los socialdemócratas y olvidé mencionar los terratenientes, que daría la idea que hay unos capitalistas buenos que son los productivos, es el capital productivo, porque ese es un capital que crea valores de uso y que crea desarrollo porque se producen muchas más cosas, y habría como unos capitalistas malos, los financieros, y en buena medida los comerciales, que son como una especie de parásitos. Y pues los terratenientes también, hay una vieja discusión de más de 200 años, en Colombia también se ha dado, entre capitalistas industriales, capitalistas del sector agropecuario, que ven a propietarios de la tierra, ven como unos parásitos, pues que no participan en el proceso productivo directamente, pero sí exigen un pago de las rentas, o en el suelo urbano. Hay una cantidad de capitalistas que invierten, que se vuelven terratenientes ya desde la lógica capitalista, no el terrateniente con tierras ociosas, que lo que le interesa es extraer una parte, pues porque es el propietario y tiene el control de un elemento necesario para la producción, le extrae a los otros. Entonces, hay conflictos permanentes. Algunos sectores, incluso dentro del capitalismo, pues ven a los terratenientes también como unos parásitos, pero todos son necesarios dentro del capitalismo. Todos desempeñan un papel, una función dentro de este modo de producción históricamente determinado. Esto que está en la tabla es una aproximación con base en la tabla anterior, donde estaba el excedente por ramas productivas, industria manufacturera, minería, comercio, etcétera,
de sumar los productivos, comercio, financiero, el inmobiliario y otros. Eh, el productivo es el más importante. ¿Sí? El inmobiliario aparece muy inflado por un tema estadístico, que es que el DANE incluye ahí las personas que son propietarias de sus viviendas. El DANE hace un cálculo y las considera como un excedente bruto de explotación. Es un manejo estadístico que no me parece a mí que aclare, no me parece que sea conveniente, pero por eso parece tan fuerte. Pero si ustedes miran, el fundamental es el productivo que eh, normalmente es incluso, o puede ser un poco más alto, el comercio 3, el financiero 5, eh, lo grueso está en el sector productivo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando se dice que se desindustrializa el país. Bueno, puede que no haya tanta industria manufacturera, pero hay construcción, hay sector agropecuario, hay minas, hay petróleo, hay producción de servicios públicos, energía, agua, hay una cantidad de servicios como por ejemplo las telecomunicaciones. Entonces, todas esas son fuentes, ¿sí? de sectores, ramas que producen valores de uso y que son fuentes de excedente. Los capitalistas están buscando excedente. Invierten donde encuentren excedente. Su lógica no es voy a invertir en el sector industrial para generar desarrollo. Esa lógica la puede tener dentro del capitalismo un país con una planificación estatal muy fuerte, con un criterio, digamos, de socialismo particular, como el caso chino o algunos otros países. Pero la lógica dentro de los capitalistas es que pues, ellos buscan ganar en los sectores donde puedan obtener el mayor excedente posible. Entonces, su lógica no es que yo voy a invertir en la industria manufacturera, pues porque quiero desarrollar el país, no, pues porque quiero ganar. De hecho, pequeñito el sector en términos de peso, 12% en el valor agregado, 18% en el excedente. Bueno, un ejemplo que tiene que ver con una pregunta que hizo alguien sobre, la que creo que es la de Manuel, sobre la idea de que puede ser que las tasas de explotación sean mayores en países más desarrollados. Aquí lo voy a comparar es con la industria manufacturera. Voy a presentar unas cifras para mostrar unos elementos que posiblemente se presenten también en países más desarrollados. El DANE, aparte de las cuentas nacionales, hace muchas investigaciones estadísticas. Hay unas que se llaman las investigaciones sobre la industria manufacturera, la encuesta anual manufacturera, hay una encuesta anual de comercio, hay una encuesta anual de servicios. El DANE estudia con mayor profundidad unos sectores y en estas investigaciones se concentra en las empresas capitalistas. Por ejemplo, en la industria manufacturera, el DANE, en otra investigación que se llama la encuesta de hogares, donde pregunta la gente en qué trabaja, qué posición ocupacional tiene y además en qué ramas de producción trabaja, encuentra que hay 2.3 millones de personas que dicen que trabajan en la industria manufacturera, procesos de transformación, ¿sí? Para elaborar valores de uso. Pero en la industria que el DANE registra como capitalista, hay solo un poquito menos de 700.000 personas. Eso nos hace ver que hay un sector pequeño, en gran medida no capitalista, en buena medida trabajadores por cuenta propia. Entonces el DANE se concentra en investigar lo que serían las empresas capitalistas. Dentro de ellas también hay muchas diferencias, porque hay empresas entre 10 y 50 trabajadores hasta pues, empresas de más de 1.000 trabajadores. Y en la última, me olvidé poner el año, que los medición 7.100 establecimientos industriales que miden la encuesta 7.100. Si ustedes se acuerdan, una tabla que hay por allá de la Confecámaras nos dice, no, en el sector manufacturero hay como 200.000 empresas. Bueno, hay 7.000 que producen el 86% del total. Para que se den una idea de la concentración. Esa gran masa de chiquiticos son muy importantes desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista de la producción no producen casi nada. Eso hace que cuando uno trate de comparar el valor agregado por trabajador en la industria capitalista es enorme, mientras que en todos esos sectores es muy pequeño. Y eso se replica en otras ramas de producción. Las cifras del DANE muestran que la tasa de explotación en la industria manufacturera es muy superior a la de la economía en su conjunto.
En su conjunto nos daba el 114%. Si uno mira una serie de años, más o menos el promedio es 100%. La mitad del tiempo trabajan los asalariados para generar su remuneración, la otra mitad para generar el excedente. Pero en el sector de la industria manufacturera, la tasa de explotación es casi del 400%. Miramos los números con más detalle. Los trabajadores asalariados trabajan 20% del tiempo para generar el valor de su fuerza de trabajo, 80% para generar la plusvalía. En términos de horas, dedican 1 hora y 36 minutos para él mismo y 6 horas 24 para el capitalista. No es 4 horas para él y 4 para el capitalista. Y el ingreso promedio en la industria manufacturera tiende, promedio, porque obviamente al interior hay diferencias, tiende a ser un poco más elevado que el ingreso en otros sectores. Esto puede ocurrir, y es lo que hay que buscar en países más desarrollados. Es decir, son mucho más productivos, con pocos trabajadores, producen muchísimo, y puede que sus trabajadores tengan una tasa de explotación muy superior. Aquí es grandísima, al 400%. Entonces, un trabajador recibe 2.9 millones mensuales en promedio, y la empresa promedio obtiene 13.000 millones en plusvalor, en excedente. Datos del DANE, datos oficiales del DANE, están aquí. Entonces, es producción bruta 327 billones, consumo intermedio, acuérdense, es lo que usó las materias primas para producir, quedó un valor agregado de 116, le pagó a los trabajadores 23 billones y se quedaron con 93. Por eso se quedan con un porcentaje tan alto del excedente bruto de explotación en el total, ese 18%. En el sector manufacturero, la tasa de explotación es mucho mayor y los industriales manufactureros se quedan con una parte mucho más grande. Entonces ya la torta no es miti-miti, no. Es una quinta parte de trabajadores, 4/5 partes los capitalistas, 20%, 80%. Bueno, la tasa y la masa de ganancia. En la vida cotidiana, pues lo que se fija todo el mundo es en la tasa de ganancia. ¿Cuánto me renta el capital? ¿Sí? Es cuánto gané y lo divido por el capital que invertí. Invertí 100 millones, me gané 10, pues fue neto, ya después de todos los costos, gastos, pues 10%. Y al capitalista en su vida cotidiana, en su gestión cotidiana de la empresa, sea pequeñito o sea grande, le interesa es la cantidad y la tasa. La cantidad es muy importante. Puede que haya un capitalista pequeño que tiene una tasa alta, pero pues si es una escala chiquitica, pues la masa de ganancia es ínfima. Puede que haya uno muy grande, que la tasa es un poco menor, pero la masa de ganancia es enorme. Entonces, lo que el DANE llama el excedente bruto de explotación no le queda todo al capitalista. Hay un concepto, creo que ahorita más adelante está discriminado, horroroso, el EBITDA, que se parece al EVE, que lo usan, el EVE es el excedente bruto de explotación, que lo usan en las empresas. El capitalista debe compartir, ya lo habíamos mirado, con el capital financiero, con los terratenientes, con el Estado. Porque él recauda al vender los productos, pero tiene que pagarle a los otros. El plusvalor se manifiesta en las ganancias reportadas por las empresas. Entonces, creo que Karen había preguntado sobre eso. Manuel había preguntado lo de los temas de si son la tasa más alta en sociedades más desarrolladas. El, el capitalista no habla de plusvalor, ni habla del excedente bruto de explotación. Pues tiene una noción cercana, ahorita lo miramos, que es la esta de la EBITDA. Pero lo que le interesa finalmente es cuánto le queda. Y por eso pelea para no pagar impuestos, por eso pelea para que no le cobren tantos intereses, por eso pelea para reducir los arrendamientos. Obvio, hay que mirar luego ciertas cosas. Sebastián Cristancho me hizo en algún momento un comentario. Claro, cuando ya llegamos a que hay grandes conglomerados, a veces la industria está asociada, o sea, hacen parte de un mismo grupo, un banco, una empresa productiva, una empresa comercial. Entonces, ya no es tan claro que es que sea un capitalista aprovechándose al otro, sino que es una mirada de conjunto, tratando de maximizar ganancias sumando las actividades de todos. La información sobre las ganancias las consolidan unas superintendencias,
la superintendencia financiera y la superintendencia de sociedades. Este es el concepto de EBITDA. En el contexto empresarial, la explotación se refiere al proceso de obtener beneficios o rendimiento a partir de una actividad, recurso e inversión. La explotación no es el nombre marxista, sino pues, explotación es, tengo una explotación manufacturera, tengo una explotación agrícola, es como una actividad que hago pues, para obtener unos recursos. Y el EBITDA es un acrónimo en inglés de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Es el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Es un cálculo que también hacen ellos. ¿Cuánto me quedó? ¿Sí? De ganancia, de beneficio, pero antes de impuestos, intereses, después no me va a quedar todo eso. ¿Sí? Tengo que compartirlo, tengo que pagarle a los otros. Y el concepto de excedente bruto de explotación que usa el DANE en las cuentas nacionales se refiere al excedente en actividades de explotación. Entonces, actividades de explotación son las productivas, pero también son comerciales, también son las bancarias. Ese es el concepto que usa el DANE para las cuentas nacionales. Pero para no enredarnos mucho la cabeza, en la vida cotidiana hay ganancias, intereses, rentas, impuestos. Si uno suma todo eso, me da ese gran fondo, que es el excedente. Lo interesante de la estadística que usa el DANE, pues que usa en todos los países, es que más o menos conceptualmente, más o menos, más hace un proceso muy parecido, solo que más parte del gran fondo, el plusvalor, y luego nos va a explicar cómo es que ese gran fondo aparece, se ve, se visualiza, se convierte en algo operativo, más tangible en la operación de las empresas bajo todas estas formas. Y las ganancias. Entonces, la superintendencia financiera mide las ganancias en el sector financiero. Por ejemplo, en 2023 tuvieron 18 millones de utilidades. Los bancos tuvieron 8 billones. Los establecimientos de crédito crédito de bancos y otros, sí. Y las aseguradoras 4, ahí ya va la mayoría, casi 13 billones. Hay unas instituciones oficiales especiales, hay unos bancos de grandes estatales, crédito al sector agropecuario y otros en la energía eléctrica, bueno, que quedan con una parte importante y las sociedades que administran las pensiones y cesantías. Y la superintendencia hace un esfuerzo de calcular las tasas de rentabilidad, que fue en ese año el 9.3%. ¿Hacia dónde va esto? Por ahora es solo a mostrar la finalidad del sistema capitalista. ¿Se cumple? Sí, se cumple. Se obtiene el excedente según las cifras que nos da el DANE, pero también se obtiene en sus diferentes manifestaciones, hay ganancias financieras todos los años. Alguien podría decir, ah, sí, pero hay bancos que se quiebran, o hay empresas que se quiebran. Sí, es cierto, porque están en competencia. Hay unos que les va mejor, es cierto, están en competencia. Pero lo importante es que en forma agregada, los bancos extraen 8 billones de pesos al año, una cifra enorme, se la reparten entre unos pocos, y obviamente utilizaron fuerza de trabajo asalariada dedicada al sector bancario. El trabajo no lo hizo don Luis Carlos Sarmiento, claro, puede que don Luis Carlos Sarmiento sea un fanático del trabajo y hay muchos capitalistas que trabajan hasta el día en que se mueren, ¿sí? Pero una cosa es trabajar para enriquecerse y mandar a otros, y otra es trabajar para ser esquilmado y enriquecer a los patronos, ¿no? Son trabajos de naturaleza muy distinta. Entonces, ¿se obtienen ganancias financieras? Por supuesto. Aquí yo no discrimino, pero uno podría buscar luego, parte de eso se la llevan capitales extranjeros, porque hay inversión en el sector financiero en Colombia por parte de bancos y capitales de otros países. En las no financieras, la Superintendencia de Industria y Comercio, perdón, de Sociedades, consolida la información de un buen número de las empresas no financieras. Y normalmente saca unos informes donde habla de las 1000 más grandes y las 9000 siguientes. Las 1000 empresas más grandes en el 2022 obtuvieron ganancias por 138 billones. Aquí en 2022, lo otro de 2023 porque hay algunas superintendencias más ágiles en generar la información. Las 50 empresas más grandes, que representan el 5%, obtuvieron 77 billones, el 56%. Entonces, se generan enormes ganancias también en el sector
industria manufacturera, aquí está agro, etcétera, etcétera, que no es del sector financiero, y uno con las cifras de la superintendencia puede hacer un intento de discriminar por ramas de producción. Dentro de esto, el sector manufacturero se quedó casi con la mitad, fíjense, 62 billones. O sea, es muy importante el sector manufacturero para los capitalistas dueños de esas empresas porque es una fuente de ganancia y es una fuente, ya vimos, de excedente bruto de explotación muy, muy grande. Entonces, unas pocas empresas se quedan con la gran mayoría de las ganancias. La rentabilidad en ese año fue alta, el 18%. La rentabilidad aquí la calcula la superintendencia como una relación entre lo que ganaron y el patrimonio de la empresa. Patrimonio es la diferencia entre el activo y el pasivo, lo que tengo, lo que debo. Las 9.000 empresas más grandes obtuvieron ganancias por 36 billones. Fíjense la diferencia, 1.000 obtuvieron 138 billones. 9.036 billones. Sigue siendo una cifra enorme. Pero claro, ya cuando se divide entre el número de empresas, le toca a cada empresa menos. O sea, hay unas empresas en la cúpula, y luego vamos a ver los temas de concentración, y otras empresas a nivel, digamos, intermedio, hasta ya llegar a las más chiquitas. La rentabilidad aquí fue un poco menor, según lo que reportó la superintendencia, del 12%, pero todos los años se genera una masa enorme de ganancias en las empresas financieras y en las empresas no financieras, sector manufacturero, agropecuario, construcción, etcétera, etcétera. Y así es como uno debería juzgar y evaluar el capitalismo colombiano. Claro, uno se preguntaría, pues ¿podrían ganar más? Bueno, habría que ver, de pronto sí. ¿Sí? Esa es la intención de ellos siempre. Pero ganan todo el tiempo. Eso sí, se quejan todo el tiempo de todos los problemas que hay. Todo el tiempo ganan. Todo el tiempo extraen ganancias. Todo el tiempo extraen ganancias. Me falta detallar la información, porque no la tengo todavía clara, de cuánto ganan en intereses, los que son los capitalistas que llamamos inactivos, los prestamistas, de dinero. Y un ejemplo, Bavaria. Eso es un informe que Bavaria pone en la web. Algunas empresas que cotizan en bolsa están obligadas a divulgar con más detalle. No divulgan todo, ¿sí? En el 2022 tuvo una utilidad neta de 1.7 billones. Había tenido una EBITDA de 1.9, pero ¿qué pasó? De ese 1.9 tuvo que entregar 200.000 millones en intereses o en impuestos. Y según sus balances tenía un patrimonio de 3.1 billones. Si ustedes se fijan, es una rentabilidad sobre el patrimonio muy grande. O si lo miran de otra manera, 2 años de utilidad neta de 1.7 son 3.4. En 2 años, una empresa como Bavaria, gigantesca, recupera todo su patrimonio. Y eso ocurre con muchas empresas. Entonces muchas empresas invirtieron, claro, Bavaria ya es de hace mucho, pero digamos una empresa invirtió hace 10 años 1.000 millones de pesos y se gana cada año, digamos, neto, 100. Al cabo de los 10 años ya recuperó lo que invirtió. A partir de ahí en adelante, pero los trabajadores le siguen generando excedente de por vida. Bueno, hasta que no llegue una empresa más grande y quiebre a Bavaria. Para que se den una idea de la magnitud, el presupuesto del programa de alimentación escolar fue de 1.3 billones. Una sola empresa grande obtiene más que todo el presupuesto del programa de alimentación escolar. Si uno mira las ganancias de los bancos y de las otras empresas, 1.000 empresas, más unos cuantos bancos, obtienen utilidades anuales que es muchísimas veces superior a todo lo que destina, por ejemplo, el país para educación, salud y agua potable en todos los municipios del país. Es unas proporciones enormes. Hace unos años un obispo no sé si ya lo había contado, y me disculpan porque así como con los chistes, los viejitos los repetimos pensando que no los hemos contado. Entonces repetimos también información. El obispo de Quibdó, cuando la pandemia, que decía, pues ahora de dónde sacamos plata para apoyar a la gente, este cura, yo no sé si sea economista, bueno, de pronto no, pero pues es que no hay que ser economista para mirar esto. Cogió estas cifras de la superintendencia financiera, de la superintendencia bancaria en su momento y dijo, oigan, la plata la tienen ustedes en sus ganancias. Ahí está. Con la plata de sus ganancias podrían perfectamente haberle resuelto la situación
a millones de personas que estaban sin empleo, que estaban sin comer, etcétera, etcétera. Bueno, dinámica de todo este asunto. Entonces, la variable clave no es el EVE en la vida cotidiana. El EVE es una variable, el excedente bruto de explotación, que nos permite consolidar. Lo relevante es la rentabilidad de la inversión después de restar los gastos financieros. Obvio, no es solo la tasa, pero es muy importante, ¿sí? 10%, 18%. Un capitalista quiere ganar lo más que pueda, pero también le interesa la magnitud. Y en la competencia, lo que hacen los capitalistas es tratar de quedarse con la mayor cantidad. Vamos a ver más adelante algunas cifras sobre eso. Entonces uno dice, en la industria manufacturera el excedente bruto de explotación fue 90 billones, no me acuerdo. Y un grupito de las empresas de más de 500 empleados se queda con un porcentaje enorme. Entre los mismos capitalistas, entre ellos hay una guerra por eso, hay una guerra por el botín. Y finalmente, como veremos, son unos pocos los que concentran todo. Aquí lo que estamos mostrando es la finalidad del capitalismo, es ver que con las propias cifras oficiales y las propias cifras que ofrecen las empresas, que además deben estar amañadas y subvaloradas, los empresarios hacen maquillaje contable para no mostrar todas sus ganancias. Bueno, todo el mundo trata de no pagar impuestos, entonces los empresarios que tienen los mejores contadores y revisores fiscales y asesores en estas materias tributarias, pues se las ingenian para que no aparezca todo. Entonces, esto es lo que reportan. O sea, que debe ser aún mucho más. Pero el punto es, el indicador esencial de funcionamiento es la generación de ganancias, de excedentes, bajo todas sus distintas formas. En las estadísticas oficiales y los economistas se trata de darle prioridad al PIB y se habla del PIB por aquí, el PIB bajó, el PIB subió, eso no dice mayor cosa. Claro, es importante. Si de un año a otro el PIB se cae 50%, es una catástrofe. Si en la pandemia cayó un poco y fue gravísimo. Fue gravísimo para una gran cantidad de trabajadores. Los ricos siguieron ganando. Claro, algunos sufren porque es que estamos en un régimen de competencia. Pero incluso durante el año de la pandemia, no lo destaqué en la tabla anterior, generaron la masa enorme de excedente bruto de explotación. Durante el año de la pandemia, el momento pues más crítico, se generaron las estadísticas se generaron ganancias, ¿sí? Entonces, las cifras sobre ganancias muestran que se cumple del sistema. Esta es una sociedad que está en función de extraerle excedente a los trabajadores. Hay un grupo de patronos, una proporción pequeña, ¿sí? En términos numéricos, son absolutos, son muy pocos. El DANE habla de 600.000 patronos. Es una cifra que yo la uso, pero acuérdense porque es que el DANE ahí mete también pequeños patronos, ¿sí? Son unos pocos capitalistas que cuando se mira con otras estadísticas, con sus familias y todo, pues suman un número de personas que es, dependiendo de la estadística o de la fuente, el 3%, el 4% de la población que vive a costa de los demás. Y esta es la razón de ser de este sistema y las cifras lo muestran claramente que se genera. Esto no lo divulgan mucho en los análisis evaluativos, en los informes oficiales. Por ejemplo, se hacen informes sobre el desarrollo de la economía colombiana del Banco Mundial, del informe de desarrollo humano del PNUD, los informes que hace el Departamento Nacional de Planeación, Desarrollo como una empresa, un centro de investigación privado, el Banco de la República. Esto normalmente no lo destacan. Pero todo el mundo sabe, y los capitalistas lo saben, pues que esta es la fuente de su alegría, es el enriquecimiento. Los periódicos y revistas empresariales sí lo hacen. Entonces se jactan y sacan los informes y sale don Luis Carlos Sarmiento riéndose en la asamblea del Grupo Aval porque están repartiendo las utilidades. Y de La República, que es un diario económico, la revista Dinero o Forbes, muestran la cantidad de ganancias que tienen los empresarios, que se traduce luego en riqueza individual, como veremos más adelante. Bueno, eso era lo que teníamos para la sesión de hoy. Entonces, como es costumbre, paro la presentación y si hay comentarios, preguntas, sugerencias, críticas, pues cancelar, creo, ya no sé
Si la quité, listo. De pronto, pues estoy a su disposición. Voy a poner un poco más de luz, que estoy viendo, ya estoy muy oscuro, a ver si... Profe, ahí 3 personas levantamos o 4 personas levantamos la mano. Ay, espérense que estoy ciego, un momento. Sí, qué pena. Entonces, no sé el orden, me disculpan, tengo a Manuel, a Felipe, y creo que la otra persona era Nodier, ¿usted había levantado la mano o no? No, Usted, señor, Dale, se fue Andrés. el dedo. no. Un momento. Pues, entonces Manuel y Felipe, si quieren. Manuel comienza y luego Felipe. Dale. Listo, profe, buenas noches. Tendría una pregunta inicial y es, en el marco de la pandemia, ya que los trabajadores no pudieron ir a trabajar básicamente, bueno, en muchos sectores los trabajadores no pudieron trabajar. Eso se evidenció en una reducción de la masa de ganancia o de la tasa de ganancia, digamos, de ese año, como, y este podría ser, pues Marx lo planteaba, que era muy difícil hacer como un ejercicio de un experimento porque la economía no se podía reducir a un laboratorio, Claro, pero la pandemia nos dio un cambio, digamos, en las relaciones sociales de un momento a otro que nos permitiría, si se quiere, analizarlo como un experimento, en el sentido de que como los trabajadores no pudieron ir a trabajar, si esa tasa de ganancia bajó, eso validaría un poco la teoría del valor trabajo de Marx en ese sentido. No sé, profesor, su merced cómo la ve, si esa hipótesis, si se confirman los datos que su merced ha estudiado más. Y tendría una segunda pregunta, pero creo que me desvió mucho del tema, entonces no sé si se puede en una segunda ronda sí, hacer otra claro. pregunta. Hagamos, entonces anoto por ahora si bajó el excedente bruto de explotación y las ganancias con la pandemia. Listo. Si quiere, Felipe, haga su pregunta y luego comento. Listo. Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí, yo lo escucho bien. Ahora no, pues siempre agradecerle a su merced por el tiempo para poder explicarnos el libro y las sesiones. Yo solo quisiera plantear más bien en torno a cómo su merced ve que las ganancias de estos conglomerados capitalistas se deben también en gran parte a muchos negocios que tienen con el Estado, ¿sí? Porque bien sabemos que pues, el capitalismo necesita pues, de un Estado y existen muchos consorcios, muchas licitaciones, muchos sí, Ajá. negocios, acuerdos que se hacen con el Estado para que precisamente estas, como el músculo financiero del Estado, que en últimas obedece a un excedente social, pues a los impuestos que ganamos, que pagamos todas y todos, a esa, sí, a una gran plusvalía que nos arrebata el Estado de diversas formas. Entonces esa plusvalía se nos arrebata, así que creo que eso es una forma de explotación, ¿sí? Porque es un excedente que no gozamos directamente las y los trabajadores, sino que se nos quita vía IVA, se nos quita vía, no sé, de pronto las y los trabajadores que ganan un poco más, si tiene carro, bueno, diversos impuestos que pueden salir a flote y que producto de esa masa, de ese excedente social, entonces, listo. Bueno, su merced ahí no coloca el ejemplo, pero un ejemplo, vamos a comprar tales camionetas Toyota, modelo yo no sé qué, ¿sí? Tal vía en un consorcio. Vamos a, entonces, a financiarizar con Nequi y Bancolombia para que el proyecto, por ejemplo, ahorita de ley pensional, entonces la gente reciba su subsidio a través de esa forma. Sí, bueno, en general es una disputa que se hace, que se da, y con esto cierro muy fuerte, es claro, los capitalistas dicen, no, nosotros con nuestras empresas obtenemos las ganancias porque trabajamos, porque producimos,
pero lo que nunca dicen es que gran parte también de esas ganancias que sean son con negocios que se hacen con el Estado, ¿sí? Ajá, ajá. ¿Sí? Y creo que eso pues complejiza aún más el debate. Yo sé que Marx no alcanzó mucho a mencionar el papel del Estado, pero creo que habría que darle fuerza a eso porque es imposible entender hoy, pues, las ganancias sin el Estado. El Estado siempre tiene que ver con sus congresistas, eso, aprobando leyes, bueno, ahorita un poco menos, pero igual con los ministerios que contrato con tal empresa, contacto con tal banco, y ahí pues va miles y miles y miles de millones de esos contratos que pues van a parar así, a ese puñado de los mismos de siempre. Perfecto, Felipe, muchas gracias. Y, y ustedes lo tienen en el libro, si lo tiene a mano, en la generación anual del excedente bruto de explotación, en el año 2017, a ver si miramos, espérese, 2020. 2020 es el año 20 y se siente en el 21. El excedente bruto de explotación en el 2020 fue 362 billones, ¿sí? Y cayó a 318 en el año 2021. Entonces, ese, digamos, sería un punto. Hay una cosa que habría que revisar. La remuneración a los asalariados no cayó. Qué raro, ¿sí? Qué raro. Hasta cierto punto, porque puede ocurrir que quienes más perdieron fueron los cuenta propia, ¿no? Entonces, el empleo que aparece en las cifras del DANE o la población desocupada que aumentó, pudo haber sido, habría que indagar ya el detalle, pero el excedente bruto de explotación sí cayó en cerca de 40 billones. Si uno se echa para atrás a finales del siglo, hubo un momento de recesión también, hubo 1 o 2 años en que no hubo crecimiento. Por allá en 1983, 84, bueno, hubo también uno. Si uno mira, entonces, ¿qué es lo que observa uno? El excedente bruto de explotación como masa, aún en un momento crítico, como por ejemplo la pandemia, en el cual se redujo la tasa de crecimiento, que lo vimos también está en el libro, en las primeras páginas, pues hay unos años en los cuales se redujo el PIB. Por ejemplo, en el 2020 cayó el 7,2% y cayó también el excedente bruto de explotación. O sea que sí hay un reflejo en las estadísticas relacionadas con ese momento crítico. Habría que explorar más, porque estaba viendo aquí, no me había fijado, que en cambio no creció mucho, pero la masa salarial no cayó. Sí fue que el peso enorme de esa desocupación, sobre todo se dio entre los trabajadores por cuenta propia. Con respecto al punto de Felipe, me parece que es un punto también muy, muy interesante. Claro, todavía no hemos mirado un poco el rol del Estado dentro del modo de producción capitalista, salvo mencionar por ahora que se queda con una tajada por la vía de los impuestos. Y está relacionado con una pregunta anterior. Vamos a hablar algo más adelante sobre eso, pero menciono algo ahora. Y de todas formas, hay algunas cosas donde no hay mucho detalle en el libro, pero pues si hay interés, vamos buscando la información. Entonces, en la medida en que el Estado capitalista tiene que cumplir unas funciones, vamos a verlas, unas funciones. Y si uno se fija, la gran mayoría de estados capitalistas, con diferencias, pero la gran mayoría de estados capitalistas cumplen funciones parecidas. Y en determinados momentos de la historia, su peso, es decir, el porcentaje que capturan por la vía de impuestos del total de la producción, eh, es grande, muy grande, y también el porcentaje de trabajadores que emplea el Estado es muy grande, o sea, hay una fuerza de trabajo que la toma el Estado para dedicarla al cumplimiento de sus funciones, y para cumplir con sus funciones, pues el Estado requiere también unos, entre comillas, medios de producción. Entonces el Estado debe eh,
tener unas instalaciones, entonces tiene que tener edificios, tiene que tener muebles, después obviamente dependiendo de la actividad, ¿no? Pues tiene que tener computadores, tiene que tener, pagar servicios públicos, tiene que tener papelería, medios de comunicación, vehículos, tableros, tizas, si en el sector salud, si presta algún servicio directo, pues tendría que tener herramientas, instrumentos, implementos, bueno, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué ocurre? El Estado vía los impuestos captura una parte enorme del valor agregado. Si supongamos que no hubiera Estado, ¿bien? Pues eso lo tendrían entre los trabajadores y los capitalistas, que lo gastarían en bienes de consumo, parte, y en invertir para ganar más en nuevas empresas. Cuando el Estado coge un pedazo, evidentemente se convierte en un nuevo tipo de consumidor, pues porque compra, es un comprador, consumidor de edificios, muebles, servicios públicos, papelería, computadores, tableros, libros, bueno, etcétera, etcétera. A veces en una magnitud enorme. Es un comprador muy grande. Algunas cosas, es parte del debate también sobre la manera como se administran los estados, las presta o las produce, por así decirlo, el Estado directamente. Pero hay otras que no. Pues el Estado, pues en algunos momentos el Estado ha tenido, tiene imprentas. Pero en otros casos, pues contrata con imprentas o editoriales privadas. Entonces, algunas cosas el Estado podría producirlas. El Estado podría comprar máquinas para pavimentar o contratar. Entonces, es un debate que hay en, a un nivel, digamos, ya más detallado, más concreto, sobre cómo se hace el gasto del Estado. Evidentemente, los capitalistas, ¿qué ven? Miércoles, es una, o sea, una empresa capitalista que vende mesas o que vende leche, que pues tiene, bueno, hay unos consumidores de clases populares, trabajadores de menos ingresos, cuánta leche puedo vender ahí, pero si le puedo vender leche al Estado, pues ojalá que el Estado compre leche para darle a los niños y desde mi punto de vista, pues es un negocio, es un mercado y me va a permitir vender más y obtener más ganancias. Entonces, eso está involucrado aquí. En las cifras agregadas que estamos mostrando, están incluidas tanto en el excedente bruto de explotación como en las cifras sobre las ganancias que manejan las superintendencias, las ganancias de empresas que le prestan servicios al Estado o que administran, las EPS están ahí metidas, o que administran bajo distintas figuras, o los concesionarios de vías, servicios, ¿sí? Prestación de servicios, de bienes o servicios que hace el Estado. Entonces, ahí están involucrados. Todos los capitalistas ganan produciendo para los asalariados, produciendo para otros capitalistas y vendiéndoles, pero también produciendo para el Estado. Y dependiendo pues, de qué tan robusto sea, que era la pregunta del Estado, pues más compras. Si el Estado tiene una captura muchísimo mayor vía impuestos del Producto Interno Bruto, del valor agregado de la sociedad, pues va a contratar y a pagar más. Algo de lo que compra es fuerza de trabajo, ¿no? Entonces contrata una cantidad X más o menos grande de trabajadores, pero compra a productores capitalistas y también eventualmente quizá algunos no capitalistas. Y eso es pues fuente de ganancias y eso es fuente de excedente. Lo que ocurre es que el Estado, pues por unas características especiales, pues se vuelve un agente económico en el modo de producción capitalista, cuya función no es solo económica, ¿no? Pero pues su fundamentación son las funciones económicas. El Estado está para proteger y garantizar la gran finalidad del sistema capitalista, que es que se obtengan todos los años ganancias y se genere una gran masa de excedente de explotación. O sea, súper sintetizándolo, esa es la función del Estado. Para hacer eso, pues tiene que comprar muchas cosas. Y muchos capitalistas, bien, y obvio, van a aparecer otros fenómenos, pues que
la corrupción, todos los mecanismos para tratar de captar y capturar ese Estado para que me den a mí las licitaciones. O sea, eso ya tendríamos que ya ir aproximando mucho más a la manera concreta como opera ahí la competencia entre los capitalistas y su relación con el Estado. Pero con respecto a su observación, pues plenamente de acuerdo, es muy importante. En estas cifras ya están incluidos. En estas cifras ya están incluidos todas esas empresas que eh, capturan, perdón, no que no capturan, que consiguen contratos con el Estado y obtienen, ¿sí? Ganancias vendiéndole al Estado. Entonces la figura del Estado es una figura compleja, porque el Estado no, salvo Ecopetrol y otros que producen mercancías, o sea, valores de uso con destino al mercado, la gran mayoría del Estado lo que obtiene es por razones que hay que ver y que tendremos que mirar y estudiar con más detalle, lo que obtiene es una parte del ingreso de los otros, ¿sí? Y lo usa para comprar unas determinadas cosas. Y bueno, no sé si más o menos Felipe, Manuel, eh, respondo o aclaro algunas cosas, pero es un fenómeno real. Fíjense que aquí vamos como por aproximaciones sucesivas, ¿sí? Y me hicieron acordar ahorita de una preocupación de Marx y un comentario que siempre repito. Pero una preocupación de Marx es el sistema capitalista es un todo, vas a hablar de un todo orgánico, vivo, que se mueve, está en proceso, donde todo está relacionado con todo simultáneamente y está, pero si yo lo quiero explicar, tengo que ir haciéndolo como por partes, como de cosas más abstractas y sencillas a cosas más concretas y complejas, para poder explicar ese cuadro que de lo contrario me podría parecer como algo caótico. Y la preocupación de Marx era cuando iba a sacar la edición francesa, porque decía los franceses quieren ir más rápido, no quedarse como en las cosas abstractas y los principios y nada, sino ir muy rápido a lo concreto, a lo cotidiano. Y decía, más eso es complicado con mi método de exposición porque yo de alguna manera intento, no quiere decir que ese sea el método, pues ni más falta, pero como de ir aproximándome a cosas más concretas. Entonces, en este momento de la exposición, pues todavía no hemos hablado del Estado, como si no existiera, por así decirlo. Pero evidentemente existe y es una realidad enorme. Y tiene en algunos casos una importancia, por ejemplo, todo el tema ahora que está otra vez, de la producción de armas. Y claro, hay unos elementos políticos, de lucha política, de lucha de clases, del imperialismo, bueno, del dominio o intento de dominio de unos países sobre otros, todo esto. Pero en términos económicos es una gran industria enorme, gigantesca, que vive de las compras del Estado, es decir, indirectamente, pues de los recursos de los habitantes de un país, de los trabajadores fundamentalmente de un país, que les quitan una plata vía los impuestos, que les quitan vía el excedente de explotación y deciden, con unos mecanismos especiales, dedicarlo a comprar armas, en vez de, por ejemplo, comprar leche, en vez de comprar casas para gente, que es un poco el debate que están planteando y que lo están perdiendo en este momento en Europa, algunos sectores. Es decir, quieren hacer un gran fondo de 800.000 millones de dólares para armarnos en Europa, para comprar armas, la mayoría de las cuales se las van a comprar a la industria de los Estados Unidos y parte de Israel, en vez de destinar ese recurso a darle a la gente vivienda, más educación, más salud, mejor salud. Entonces, el Estado, claro, canaliza por, por diversas razones buena parte de los recursos de la sociedad. En la sociedad colombiana no es tan grande como en otros países, pero es grande. Es muy, muy, muy grande. Bueno, a ver si miro, no veo más preguntas. Comentarios.
Bueno, entonces, fíjense que vamos, relación social de producción, productores de mercancías, relación social de producción, producción capitalista, trabajadores asalariados. Razón de ser de este sistema no es producir valores de usos para satisfacer necesidades. Esto suena obvio. A veces uno le da como hasta pena repetirlo. Pero es que en la vida cotidiana, en los discursos de las empresas, en las exposiciones apologéticas sobre los empresarios que hacen empresa en nuestro país, se destaca eso, ¿no? Lo que nosotros hacemos producir es leche, hacemos desarrollo tecnológico para mejorar las condiciones de vida de la gente, etcétera, etcétera. No, esta no es una sociedad de producción de valores de uso. La relación trabajador asalariado capitalista es fundamentalmente una relación en la cual lo que se busca es excedente, aumentar el valor de cambio. Claro, para producir el excedente tengo que producir valores de uso, es un prerequisito, es una condición. Para ganar tengo que producir o mesas, o pistolas, o mantequilla, o arroz. Tengo que producir algo que sea útil y que estén dispuestos a comprarlo otros, sean trabajadores, sean capitalistas, sea el Estado. Pero mi razón de ser no es esa. De hecho, los capitalistas, si ven que hay mayores posibilidades en otros, pues se mudan de negocio. Pues no tienen ningún problema. Y si ven posibilidades de ganar en negocios turbios, pues allá llegan. Y llegan a la cocaína y llegan a la explotación sexual y hacen contra, mejor dicho, la búsqueda de la ganancia los lleva. El sistema está diseñado así. No es un tema independientemente de que sean inmorales, de que sean vulgares, todo lo que uno quiera decir, malas personas. Es un tema de estructura. Solo que, a diferencia de otras sociedades, donde la relación era como más clara y directa y la dominación era por una fuerza directa, o sea, el dueño de los esclavos los cogía y los controlaba y tenía una fuerza armada para... En la servidumbre había también un dominio militar armado sobre del señor feudal o de la figura equivalente sobre... En el capitalismo es distinto porque es a través de relaciones de compra y venta, es a través de la relación entre productores privados que aparentemente son libres. Entonces es importante ir viendo esa distinción, pero en el fondo tiene un elemento en común con esas otras sociedades. Y lo que uno mira con los datos oficiales del DANE, de las superintendencias, a los cuales nadie puede acusar de que sean comunistas o socialistas o anticapitalistas, con todas las restricciones que puedan tener las cifras, con todas las limitaciones, es que se cumple la finalidad del modo de producción capitalista en Colombia, a pesar de que sea una sociedad económicamente atrasada en comparación con las más desarrolladas. Porque el problema no es el atraso del país, es que el solo hecho de hablar de país ya es engañoso. No, es que no se puede hablar de objetivos de país, es que son objetivos de los capitalistas que ocurren en un territorio que se llama Colombia, que incluso ya cada vez más internacionalizado. Y además aquí vienen capitalistas de afuera y explotan aquí, y hay capitalistas de aquí que sacan capitales para explotar en otros lados. No, la razón de ser es la ganancia, la razón de ser es el valor de cambio, la razón de ser es la valorización. Y las cifras lo que muestran es eso. Entonces a los capitalistas no les interesa el desarrollo, el crecimiento de la economía, la industrialización. Y parte de mi preocupación, que lo expreso a veces en las columnas que escribo debatiendo, es que a veces sectores progresistas y de izquierdas asumen ese discurso. Y ese discurso, en mi opinión, es inadecuado, no va al punto, no le pega a lo fundamental. Y eso lo saben los capitalistas más francotes. A ver, Luis Carlos Sarmiento Ángulo lo dice a veces en algunas entrevistas, pues ustedes qué creen que uno invierte para qué, pues para ganar. ¿Sí? Y él conoce lo básico, lo cotidiano, y se mueve como pez en el agua en esas condiciones. ¿Sí? Y él lo sabe, lo tiene muy claro. Otros intentan esconder, ocultar, es que eso puede generar, sí, en una sociedad conflictiva es mejor no hacerle énfasis
a eso, pero pues todos saben, todos los capitalistas saben. Entonces, ¿se cumple la finalidad? Sí, se cumple. Que no somos Corea, ni somos Japón, ni tenemos, sí, como país nuestra clase capitalista es pues, enana. No sé si ustedes se han fijado ahora con nuestro gran asesor de Trump, Elon Musk. En el 2023 tenía en el mundo 1.500.000 empleados. 1.500.000. Toda la industria manufacturera colombiana, toda, en ese año tiene menos de 700.000. Una sola persona es el patrón de, imagínate qué ejército tan descomunal. Eh, ¿Para qué contrata tanta gente? ¿Para hacer desarrollo tecnológico? No, para ganar. Y hasta el momento, pues, ha sido, entre comillas, exitoso según los parámetros de esta sociedad. Pues ahí vemos que tiene una fortuna, bueno, monstruosa. Bueno, señoras y señores, ¿tienen alguna otra pregunta o comentario? Nos vamos a descansar y a mirar las noticias, a ver qué balances se hacen de las marchas de hoy. Levantó la mano Karen. Tiene la Profe, palabra. tal vez una pregunta elemental, pero es que no me queda clara la diferencia entre tasa de ganancia neta y la masa de ganancia. Ya, Si la puede, si me sí, puede, le agradezco. sí, tasa, ahí hay varios conceptos, pero tasa de ganancia y masa. Pues, de pronto la expresión masa, ahora que masa es como cantidad, es decir, una empresa, bueno, Bavaria se ganó 1.7 billones de pesos en el año, no me acuerdo si era 2022. Esa fue su ganancia, neta, ya ahí pagó intereses y bueno, cantidad. De pronto el negocio, la industria eh, artesanal de cerveza, o incluso capitalista pequeña, o cualquier otra cosa de mesa, se ganó al final del año 30 millones de pesos. Bavaria no solo sirve decir que se ganó 1.7 billones, que es una cifra en cantidad, en masa absoluta, enorme, porque si para ganarse 1.7 invirtió o tenía un patrimonio de 100 billones, pues solo era como el 1.7% la rentabilidad. Pero si el patrimonio es de 3.4 billones, ve, la rentabilidad es como el 50. Es decir, es muy rentable. Es muy, muy, muy rentable. Puede ocurrir que el señor que se ganó 30 millones en un taller con 10 empleados, pongamos, redondeamos más grande, 100 millones, invirtió muy invirtió 100 millones. Miércoles, en términos de tasa fue muy bueno, ¿sí? Pero en términos de cantidad de masa, pues es chiquitico. Entonces, hay que mirar los dos fenómenos siempre. La masa, sí, hay unos capitalistas que concentran la gran cantidad de la ganancia o del excedente bruto de explotación. Y hay otros que se quedan con muy poquito. La tasa de rentabilidad es importante para la competencia entre ramas de producción. Eso tiene ya mucho más detalle. No es tan fácil decir uno, uy, en Bavaria la tasa es del 55. ¿Quién monta una empresa que le compita a Bavaria? El único que intentó finalmente echó para atrás, que fue cuando intentaron montar Leona, pero era otro gran capitalista del tamaño que hay sectores donde ya no es tan sencilla que el capital migre aquí para allá. A nivel mundial, claro, hay a veces unos gigantes a escalas que pueden crear una fábrica automotriz, ¿sí? Pues cada vez es más difícil, ¿sí? Claro, hay negocios en el otro extremo donde es más fácil montar un restaurante, ¿sí? O ciertas actividades con muy pocos empleados. Pero entonces, la masa hace relación a la cantidad. Entonces, por ejemplo, el excedente bruto de explotación fueron 454 billones, una suma absoluta.
a mí no me dice mucho si no lo comparo con otras cosas, pero la cifra en sí, pues sí, es descomunal. Pues yo lo comparo con el total del PIB o lo comparo con algo ¿sí? Entonces, ¿cuánto pesa eso en el PIB de ese año? Entonces, ese año pesó, si sumo también el ingreso mixto, el 35. Y lo divido, 454 son la remuneración, 517 billones de masa. Si divido el uno sobre el otro, me da la tasa de explotación, la proporción de explotación. Es decir, el excedente es igual al 100% o al 114% o al 393% como en la industria manufacturera. Entonces ya me permite entender un poco más las magnitudes relativas, porque a veces la magnitud absoluta no me dice nada. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto de Colombia es 300.000 millones de dólares, pongámoslo en dólares, que es la que se usa para comparar. Es la masa, la cantidad. Lo divido por habitante y me da $6.000 por habitante. Uy, voy y comparo y puede haber otro país que tiene una masa menor, pero el por habitante es mayor. O sea, la riqueza por habitante en ese otro es mayor. Entonces, esa es la distinción que se usa pues, en muchas variables, cantidad y proporción. La otra es evolución. ¿Qué pasó de un año a otro? ¿Creció o no creció? ¿Quedó igual? ¿Aumentó? ¿Disminuyó? Y como veremos, la tendencia es a que la masa se concentre en muy pocos. Entonces puede haber unos indicadores proporcionales de qué porcentaje concentran lo más grandes del total del excedente en la industria manufacturera. Y hay algo que en el libro sí no está, pero podemos hacer alguna mención y es saber la tasa de ganancia, es decir, aunque es algo que está en la vida cotidiana, pero la tasa de ganancia es algo un poco más reservado. La superintendencia coge la información y saca unas cifras y trata de comparar. Eso tiene sus vacíos porque seguramente los empresarios no cuentan todo. Pero hay algo que es muy visible, que está como a la luz del día, y es la tasa de interés del dinero. Entonces, uno sabe que un crédito, claro, varía. Si el crédito es para tal cosa, la tasa es más alta o más baja. Pero uno sabe, esa es la tasa de rentabilidad. Hoy en día, un certificado de depósito a término está dando el 10%. Entonces, si yo tengo 1.000 millones y me dan el 10%, pues me gano en un año 100 millones. Yo voy a hacer un negocio. Pues yo digo, tengo que sacarle más del 10, sino ¿para qué me meto en el negocio? ¿Para qué monto una pequeña fábrica? ¿O para qué monto un establecimiento comercial? Y le meto 1.000 millones de pesos con un trabajo que me implica coordinar, contratar trabajadores, comprar materias primas, bueno, etcétera, etcétera. Si al final me va a dar el 10 o el 9, entonces sirve como un parámetro de comparación. El cómo se llega a la tasa teórica y prácticamente tiene también su rédito, pero pues no es tampoco una cosa demasiado compleja, pero hay que gastarle más análisis. En el libro no hay algo sobre eso. Marley dedicó un análisis a eso muy importante. Y en el capitalismo se usa mucho, es un referente para comparar. No sé si por ahí iba su duda y si algo la pude resolver. Pero entonces, fíjense, los capitalistas sí están tratando de comparar eso. Fíjense que además, no son los capitalistas, a título personal, ¿por qué funcionan las pirámides y todos esos sistemas de estafa, como además el que acaba de hacer Milei? Si a la gente le ofrecen, oiga, usted tiene 100 millones y yo tengo un sitio donde le pagan el 10% mensual, a cualquiera se le abren los ojos. 100 millones, me van a dar 10 millones mensuales. Bueno, eso no hay que ser capitalista, ni economista tradicional, ni economista marxista para saber que eso existe ahí en la realidad. Son cosas concretas que existen. Claro, en la gran mayoría de los casos, pues esos son estafas, obviamente. Pero hay momentos, bueno, o los créditos gota a gota, pues que a veces cobran unas cifras astronómicas. Pero está ahí, es una noción que está ahí en la vida cotidiana del capitalismo y que sirve pues, para comparar. Entonces los capitalistas se fijan en eso. Los capitalistas están interesados.
Y cuando invierten, tienen que hacer a veces unos cálculos complicados, sobre todo si uno invierte en una fábrica que que dura por lo menos, voy a inventar un cualquiera, 30 años, miércoles, pues tengo que garantizar que me dé esa rentabilidad a 30 años, ¿sí? Tengo que garantizarla, pues porque es una inversión en cosas fijas, ¿no? En máquinas, en edificios, en herramientas, bueno, el capitalismo también tiene un esfuerzo, ¿no? De cálculo, de riesgo, pero obviamente que les compensa a los capitalistas el sufrimiento. Ellos se quejan mucho, es que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo terrible, ¿no? Sí, pero pues se enriquecen, se enriquecen. El otro trabaja de sol a sol, o la otra, y pues vive, se mantiene más o menos en su nivel de vida de toda la vida. Si es que no empeora, ¿no? Si pierde el empleo y bueno, otras cosas. Bueno, ¿alguien más quisiera comentar o preguntar o sugerir? Profesor, Gloria. como una curiosidad, digamos, las empresas o las personas que trabajan con narcotráfico tienen empresas que están muy organizadas, que tienen maquinaria, medios de producción, tienen su capital, digamos, tienen capital dinero, también producen, comercializan y Ah, deben tener determinada cantidad de ganancia. Eso no se cuenta, me imagino, dentro del DAN, pero tendrá algún peso en la economía. ¿Qué pasa con esa lógica de esas empresas que son empresas capitalistas? ¿Qué le hacen a la economía? Por una parte eso. Y segundo, por ejemplo, la apropiación ilegal de los recursos del Estado vía no cumplimiento de contratos o quedarse con los anticipos o los sobreprecios. ¿Ahí qué pasa? ¿Qué relación tiene eso, por una parte, para la generación de ganancias de las empresas, de esos agentes que cometen eso? Y lo otro es que los trabajadores asalariados, en últimas, también están soportando, es decir, están dando, además de dar el plusvalor y la ganancia, están aportando a esos negocios, a esos capitalistas. claro. Bueno, algo habíamos mencionado y pues me quedó una tarea que no la he hecho, de averiguar bien. Es decir, pues el DANE se basa evidentemente en la información que se registra eh, dentro de ciertos sistemas formales. Entonces, digamos, la información directa de, de, de la estructura de ingresos y de gastos pues, de una empresa productora de cocaína, pues, pues eh, no aparecería ahí. Ha habido esfuerzos de algunos investigadores, no sé si el DANE, que era lo que iba a averiguar, de intentar estimar el peso de esas economías, porque además hay otras economías ilícitas, ¿no? Esa es la más importante, de pronto la más grande, pero no es la única, ¿sí? Entonces, no tengo información sobre eso, voy a tratar de averiguar, porque sé que, pero hay cosas que sí quedan registradas de manera indirecta, es decir, ellos compran, eh, por ejemplo, compran insumos, compran gasolina, ¿sí? Ellos pagan a trabajadores. Muchos de esos trabajadores en las encuestas pues deben quedar registrados como que están ocupados, bueno, seguramente en alguna actividad agrícola. Sí, ya precisar y tener claramente, exactamente, pues muy difícil llegar al detalle. Pero evidentemente hay efectos de esa actividad que quedan registrados en algunas actividades productivas, en el pago de salarios a algunos trabajadores, en los pagos que hacen a pequeños productores o a campesinos, en el sector financiero. Bueno, ellos en calidad de capitalistas, de consumidores capitalistas, pues compran, ¿no? Carros, casas de lujo, terrenos. Entonces,
Muchas de esas actividades quedan registradas dentro de las actividades económicas, pero no aparecen como un sector específico. Voy a averiguar si hay estimativos, esfuerzos por... Y es similar digamos, a esos fenómenos de apropiación, de corrupción, de etcétera, etcétera, que puede haber en algunas otras actividades. Entonces, claro, alguien que hace trampas, ¿sí? Pues hay cosas que no van a quedar registradas oficialmente, pero el dinero se mueve en el sistema financiero, salvo que algunos lo sigan manejando en billete y en canecas, que no creo. Entonces, algunos de sus efectos sí quedan capturados en actividades económicas. Es frecuente que los corruptos también, pues, invierten en casas, en carros, en fincas, en, bueno, muchas cosas de estas. Lo que pasa es que en el registro que recibe la superintendencia, así que recibe el DANE, pues llega pues una información entre comillas legal, entonces pues, evidentemente no va a aparecer ahí claramente reflejado muchas de esas actividades. Es una tarea que tengo dentro de ya varias pendientes por tratar de averiguar, pero tienen un peso, hay quienes sostienen que en cierta medida, con todos sus efectos secundarios espantosos, la actividad de producción y comercialización de, por ejemplo, de la cocaína o de la marihuana, pues, pues es parte de es parte del Producto Interno Bruto, es parte de la producción nacional. Está articulada por muchos caminos, pero no se puede desagregar o poner expresamente. Sé que hay investigadores que han hecho esfuerzos por aproximarse a una cierta cuantificación desde hace mucho, desde hace mucho. Pues yo recuerdo que en mi época universitaria había gente que estaba estudiando, pero no tengo ahorita referencias ni tengo documentos, pero voy a averiguarlo. Me parece que es muy importante tener alguna noción. La estadística obviamente tiene vacíos, tiene enormes vacíos. Y uno cuando empieza a escarbar a veces muchas cosas en el DANE se da cuenta, no es fácil. Parte puede ser deficiencias, lo que uno quiera, insuficiente personal, bueno, problemas metodológicos, pero parte es que hay dificultad, hay cosas que son difíciles de medir y capturar. Pero en términos de las nociones básicas para interpretar lo que es el capitalismo en Colombia, pues las estadísticas, con todas sus limitaciones, pues nos dan una idea para entender los fenómenos, las tendencias, las estructuras principales y ratificar pues cómo es que funciona el capitalismo, que es una sociedad basada en el modo de producción capitalista con sus particularidades, obviamente. Pero ahí me deja tarea, Gloria. Creo que ya la tenía anotada en parte. No sé, alguien alguna vez había preguntado algo parecido, ya no me acuerdo, pero creo que sí, en alguna sesión anterior. Bueno. Último, profesor, porque en la página 70 Sí, usted dice, los capitalistas se dividen en tres grandes categorías funcionales. sí, Cuando leen, pues se interpreta más bien como momentos o fases del movimiento del capital para la generación de plusvalor. sí, ¿Sí? O sea, sí. no me parece que sean categorías funcionales, sino momentos digamos, de la inversión, ¿cómo le dije? Pues, ¿cómo lo expreso? Del capitalismo para llevar a cabo la obtención del plusvalor. Entonces, sí, hay capital dinero porque tienen que hacer la inversión, comprar las instalaciones, las máquinas, no sé qué, luego posiblemente, pues luego se hace la producción y luego se vende, pero no da para categorías funcionales o simplemente son fases o momentos que pues, generan división social del trabajo y todo eso, pero pues no entiendo por qué las denomina categoría. Bueno, sí, puede haber ahí una imprecisión, pero mire que más adelante hay unas funciones, es decir, la producción capitalista es un proceso permanente de movimiento en el cual todo capital atraviesa por esas fases y el capital global de una sociedad atraviesa por esas fases. No las puede evitar.
¿sí? Pero se materializan, se sustantivizan, se concretan por la división social del trabajo en una separación de funciones entre capitalistas que se especializan, algunos en el comercio, otros en el sector bancario, estoy súper simplificando, pero más o menos, y otros en las actividades productivas. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, sí son unas categorías que tienen como fundamento las funciones, que son funciones de un ciclo permanente que no puede parar. ¿Sí? Entonces, en términos analíticos, lo primero es entender uno que hay ese ciclo que todo capitalista lo tiene que cumplir. Incluso, aunque una empresa sea solo productiva, tiene una parte de funcionarios que están en la fase inicial de coger el dinero y comprar cosas y otros funcionarios al final que están en la fase de vender. Puede que ya no venda directamente al consumidor, sino que hace negocios con mayoristas. ¿Sí? Entonces, no desaparece del todo. En toda fábrica hay un área comercial, hay un área de tesorería o manejo del dinero, puede cambiar de nombres, puede cambiar de magnitud. Entonces, lo que se ve en la sociedad capitalista es que hay una especialización y entonces de pronto aparece, y eso tiene sus razones y tiene su lógica, aparecen unos capitalistas, entonces ya el capitalista no es solo en el sector agrario por ramas, en el sector industrial manufacturero, en el sector minero, sí, esa es una distinción, pero también hay unas distinciones según esas fases, según esas funciones en ese proceso permanente, y entonces aparece la categoría del capital comercial, y aparece la categoría del capital financiero, que entre otras para los economistas clásicos y para Marx les plantearon ese problema, fue un problema de investigación de ellos. Bueno, estos tipos no producen valores de uso, pero sí producen un excedente, sí producen ganancia. ¿Cómo es esto? Tratemos de entender por qué se produce ganancia comercial y por qué se produce ganancia financiera. Y además eso nos lleva a tratar de entender el tipo de trabajo que se desarrolla ahí. Había preguntado la vez pasada a alguien, bueno, pero esos trabajadores no producen valor, entonces no producen por valor, entonces no son explotados. Entonces es la idea de pasar de el proceso inmediato de producción a ver el proceso en sus distintas fases. Entonces la producción capitalista, el proceso inmediato es el proceso en una fábrica que saca una mesa, pero en su conjunto el proceso capitalista, que es producción de plus valor, que es producción de excedentes, implica que hay que desarrollar las tres fases. Para desarrollar las tres fases, un capitalista tiene que destinar unos trabajadores que son los que hacen la mesa, pero hay un trabajador que compra madera y un trabajador que vende mesas, también simplificándolo mucho, hay otras funciones. Entonces, se especializan, se dividen y a veces la división no es solo interna a la fábrica, sino que es social. Aparece y uno sabe que el éxito es capital comercial fundamentalmente y el Banco de Colombia es capital bancario. ¿Sí? Pero están articulados con los procesos productivos, no son aparte, están estrechamente articulados. Entonces, Marx habla a veces de proceso inmediato de producción y proceso global de la producción. Ese proceso global implica esa dimensión por la que comenzamos, la compra y la venta, que luego se va haciendo más compleja, se va haciendo más enredada, pues al comienzo es muy abstracta. ¿Sí? Entonces hay actividades de compra y de venta, y eso implica que hay gente especializada en la compra y la venta, y hay gente especializada en manejar el dinero. Manejar el dinero, dice, ¿pero qué? Pues hay camiones que lo llevan, hay cajeros en las esquinas, hay oficinas de los bancos, etcétera. Hay una serie de funciones, más otras que son más complejas en el sector financiero. ¿Sí? Entonces, no sé si en ese sentido, pero lo voy a revisar, de pronto genero confusión con la expresión y habría que poner claramente que el fundamento son las fases y las funciones y luego es la sustantivación, el sujeto que hace esa función, que es algo que se observa, se especializa, el punto es explicarlo, por qué, cómo es y cómo funciona. Y todos confluyen, el DANE, por ejemplo, no entra en esa discusión, todos generan excedente porque en todos hay ganancias. Entonces, para el DANE, ahí el concepto de excedente no se parece tanto al de plusvalor de Marx. ¿Sí? Marx también es consciente de que él parte de conceptos muy generales, pero que luego los tiene que precisar, concretar. Él habla de ir de lo más abstracto a lo más complejo. El plusvalor en el primer tomo y el proceso inmediato de producción es como si Marx estuviera hablando todavía sin hablar del comercio y sin hablar de la administración del dinero. Y le dedica todo el segundo tomo del Capital, o buena parte, a hablar de todas esas funciones que ocurren en la venta y la compra. Que las hemos mencionado,
pero a un nivel de abstracción enorme. Ya estamos mirándolo un poco más concreto. En la estadística oficial eso se refleja claramente en que al lado de eh, producción agropecuaria, producción de minas, producción aparece comercio y tiene excedente y tiene remuneración a los asalariados. ¿Qué ocurre? En una sociedad no organizada con base en la producción de mercancías, buena parte de esas funciones no tendrían por qué existir. Son una especie de gastos. En otras sociedades serían gastos innecesarios. En estas son necesarios. Y desde el punto de vista de los capitalistas, pues son áreas de inversión de su capital. Entonces yo en vez de invertir en producir mesas, invierto en tener almacenes donde vendo mesas. Pero yo no produzco. Yo recibo la mesa y yo la vendo. No sé si más o menos, Gloria, respondo a su inquietud. Pero fíjense que en la misma página 70 después hablo de la división del trabajo, la Sí. especialización y todo. Entonces ahí sí aparecen esas. Y luego habla de los puntos en común. Sí, sí. Sí. Sí, pero Entonces me llamó la atención esa primera parte. el DANE no hace esa separación, sino que los pone todos juntos. Desde el punto de vista analítico y para comprender es bueno, yo por eso incluía esa tablita en la que separo sector productivo, sector comercial, financiero, y en productivo sumo, que está en la página 72, todos los otros: industria, manufacturera, minería, construcción, transporte, etcétera, etcétera. Sí, pero tomo nota, revisaré para la siguiente edición, corregir los puntos que se presten a confusión. Muchas gracias por las preguntas. Van a ser ya casi las 7:30. Por la paciencia, por la compañía. Y como siempre, les mando luego el mensaje de las siguientes lecturas, los siguientes numerales. También si en algún momento cuando lean tienen alguna pregunta, a veces es útil si me la mandan antes, el que se anime o la que se anime, pues bienvenido. No habría ningún problema porque me ayuda. Y bueno, entonces me voy a ir despidiendo. Eh, un gusto verlos y verlas. Muchas Cuídense, gracias. cuídense del frío tan espantoso y la lluvia que nos Gracias está a todos. Muchas agobiando. gracias, profesor. Buenas Hasta noches para luego, todas y Felipe, todos. Nodier, César, Clara María, Chao. Manuel, Constanza, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta Sí, luego. adiós. Bueno, chao. Chao. Muchas. Y yo, I feel your